Wilman Terán presentó esta tarde su renuncia como presidente del Consejo de la Judicatura, que ya fue reorganizado en su ausencia. Los chats publicados por la Fiscalía entre el narco Leandro Norero y Javier Jordán revelan la intención de atentar contra 4 periodistas de un diario y 2 canales de televisión. La contratación de un nuevo sistema de agendamiento de citas en el IES fracasó y los usuarios sufrirán las consecuencias por la demora. Entre los cambios de la ley económica se prevé que no se podrá hacer compras en efectivo mayores a $500. 3 niños y su padre, que conducía un transporte escolar, fueron secuestrados por delincuentes que también dispararon contra el vehículo. El Ministerio de Transporte detecta 20.000 puntos críticos por fallas en el pavimento de 32 carreteras del país, que se agravan con el inicio de las lluvias. A 10 días de asumir el poder, Javier Milei enfrentó una masiva protesta en Buenos Aires por su paquete de medidas económicas. Miércoles 20 de diciembre de 2023. Buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo Estelar con el caso Metástasis, que derivó en la renuncia al titular de la Judicatura. Bienvenidos. Metástasis, la infiltración narco. Wilman Terán renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura esta tarde cuando perdió respaldo en el Pleno y no aceptaron su petición de vacaciones, informa Jacqueline Rodas. Wilman Terán cumple 7 días detenido como parte de una presunta red de delincuencia organizada en el caso Metástasis, liderada por el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel. Para evitar perder su cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, Terán solicitó 16 días de vacaciones, pero el nuevo pleno del organismo, presidido por Álvaro Román, no dio paso a la petición y está en espera de un informe jurídico. Antes de ser destituido, Wilman Terán dimitió. La tarde de este miércoles envió este oficio a Nicole Bonifaz, titular del Consejo de Participación Ciudadana. Presento ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, por cuanto debo luchar para desvanecer las falsas y reiterativas acusaciones irrogadas de mi contra a nivel procesal y mediático. Terán cumple prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito y es procesado con 30 personas más, entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados que trabajaban para Leandro Norero, según señala la fiscal general Diana Salazar, quien posee cerca de 15.000 hojas de chats extraídos de los teléfonos que dejó el narco en su celda. Mientras tanto, la nueva administración de la Judicatura desmonta el aparataje que dejó Terán. Su director general David Guzmán fue reemplazado por el académico Olger Canseco y se removió a otros 22 funcionarios que ocupaban altos cargos en las áreas de planificación, talento humano, comunicación social, administración y en la Escuela de la Función Judicial. También los 15 directores provinciales. La decisión fue unánime del nuevo presidente Álvaro Román y los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui. El vocal Javier Muñoz, quien siempre secundó las polémicas decisiones de Wilman Terán, no asistió. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó una audiencia para vincular al caso Metástasis a los investigados que huyeron tras la filtración de información. Fabiola Santana con el reporte. La Fiscalía solicitó que se fije fecha para la instalación de una audiencia para vincular al caso Metástasis a las personas que huyeron del país porque la información se filtró el mismo día de las detenciones. La Fiscalía incluirá al proceso a Cristian Romero, abogado de Leandro Norero, Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción, Carlos Zambrano, expresidente de la Corte de Manabí, Víctor Hugo Alcíbar, exfiscal de Santo Domingo, Gilmar Campuzano, Fernando García y John Jairo Vargas, cuyos nombres aparecen en los chats de Leandro Norero. La fiscal Diana Salazar responsabilizó al expresidente Rafael Correa por la huida de los implicados. Correa lanzó la alerta en la red social X 14 horas antes del operativo. Había publicado que un contacto fidedigno le informó que se realizará un operativo en la madrugada contra gente que está molestando a la fiscal.
Se espera que la Corte Nacional fije la fecha. Una vez que se dé la audiencia, la instrucción fiscal de 90 días se extienda por 30 más y la fiscal podrá recabar más versiones y solicitar más diligencias hasta mediados de abril. El narcotraficante Leandro Norero financió el mantenimiento de los 13 patrulleros de San Borondón, según los chats del caso Metástasis. La gestión y los pagos los hacía con el coronel Neiser Mazón, quien ahora está preso. Jacqueline Rodas con más revelaciones. Según los chats del caso Metástasis, el coronel de policía Neiser Mazón, ahora preso, trabajaba para Leandro Norero filtrándole información de operativos, custodiando sus bienes y ayudándole a llegar a funcionarios del gobierno. A cambio, el narcotraficante le pagaba y también cubrió los gastos de los patrulleros del distrito San Borondón, donde Mazón era el jefe. Aquí parte de los mensajes que intercambiaron en septiembre de 2022, días antes de que Norero sea asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Me fui aquí a hablar del mantenimiento. Esta es la proforma de un vehículo. Esto sería multiplicado por 12 vehículos Kia del distrito. $39,012 en total. Ya nos ponemos en eso. Le adjunta esta proforma emitida a nombre del Ministerio del Interior. El mantenimiento de cada vehículo le costó a Norero $3,251. Luego el coronel le indica que no son 12 sino 13 patrulleros y que el monto sube a $42,000. Y le escribe: hay que dar el 50% y la diferencia a la entrega, y con eso ya está amurallado, Sambo. Más tardar mediodía le tengo recogido eso. ¿Eso le pasan a usted o quiere que le depositen a la cuenta? Sería a mí para llevar a pagar. No hay problema. Ya me entregaron los 10K en paquete. Mañana 8:30 estoy entregando en la Kia. ¿Cuánto sería el saldo? Saldo sería 32,263. El dinero se entregó. El coronel envía esta foto a Norero y le agradece. Dios le dará 1000 veces más de lo que está haciendo por la ciudad de San Borondón y todas sus familias. De mi parte, eternamente agradecido. Y aún así me tachan como lo peor. Aún así gentes inventan mi participación en hechos que no pueden comprobar. Luego el coronel le informa cómo se distribuirán los patrulleros y en qué sectores. Sí. Glass, las vías de escape. El ex vicepresidente Jorge Glass pedirá asilo político a México, pese a que los acuerdos internacionales establecen que no se puede conceder ese beneficio a sentenciados. En México ya hay 8 exfuncionarios de la Revolución Ciudadana refugiados, como lo precisa Luisa María Heredia. La diplomática es la última vía que le queda a Jorge Glass para evitar volver a prisión. Ya cumplió 3 días en calidad de huésped de la Embajada de México en Quito. Llegó diciendo que sentía temor por su seguridad y libertad personal, pues se considera un perseguido político. En las próximas horas, según su defensa, solicitará formalmente asilo, basándose en la Convención de Caracas adoptada en 1954, que pondera la libertad de los países para decidir si otorgan o no ese beneficio humanitario. Pero el artículo 3 establece: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, lo que establece requisitos. También dice que las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local. Por eso la Cancillería ecuatoriana se mantiene en que no se le puede dar asilo político a Jorge Glass, pues tiene 2 sentencias por corrupción. Hay 3 posibles escenarios. El primero, que México invite a Glass a retirarse de la embajada. En exteriores continúa la policía para retenerlo y trasladarlo a la fiscalía por las diligencias dentro de una nueva investigación previa en su contra por peculado, asociada a la malversación de fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Segundo, que México le conceda el asilo político, a lo que Ecuador podría responder negando el salvoconducto para que no salga del país por vías legales. El peor de todos los escenarios es la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, que Ecuador retire su embajador o haga algún tipo de reclamo.
reclamo. No sería el primer conflicto diplomático que ocasiona el correísmo. En marzo, la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, escapó de la embajada argentina en Quito en un carro diplomático que no puede ser revisado por policías ecuatorianos para radicarse en Venezuela, donde también están los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, quienes constantemente viajan a Colombia y Bolivia, aunque es México el destino favorito de los exfuncionarios de la Revolución Ciudadana. 8 viven allá como refugiados. Mañana la Asamblea Nacional responderá al juez Luis Rivera sobre su consulta de si autorizan o no el enjuiciamiento penal de Jorge Glass en el caso de Reconstrucción de Manabí. La mayoría de legisladores, incluido el correísmo, cree que se debe devolver ese pedido. El informe con Patricio Díaz. La convocatoria al Pleno es para las 4 de la tarde de este jueves. La Asamblea deberá responder al juez nacional Luis Rivera sobre su consulta de si el legislativo autoriza o no el juicio penal al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero la posición de las bancadas es directa. Al ser un ex vicepresidente y no estar en funciones, el legislativo no tiene competencia para pronunciarse. La opción es devolver el pedido. Y en eso hasta el correísmo está de acuerdo. Gisela Garzón recuerda que ya hay el antecedente de cuando se incluyó a Rafael Correa en el caso Balda. Se tomó esa decisión. Porque ya no son funcionarios en funciones y hay un antecedente del Pleno en ese sentido. Ahora la bancada se va a reunir en las próximas horas también para tener criterios diversos alrededor de lo jurídico, pero si hay un antecedente de la decisión del Pleno, tendremos que actuar de alguna forma en consonancia con eso. En Construye no se confían. Recuerdan que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, pidió licencia y quien presidirá la sesión es Viviana Veloz de la bancada correísta. Temen que se ponga a votación el pedido y en ese caso, para aprobar el enjuiciamiento se requieren 92 votos, que no se pueden conseguir sin la Revolución Ciudadana. Lo que la Asamblea en derecho lo que tiene que hacer es resolver y para resolver se necesita 70 votos. El ingeniero Jorge Glass es un ciudadano, no es un vicepresidente en funciones, no hace falta que esta Asamblea Nacional resuelva autorizar la vinculación del ciudadano Glass. El Partido Social Cristiano y el oficialismo, parte de la mayoría con la Revolución Ciudadana, se pronunciaron sobre el tema. Es un ciudadano y ya la Asamblea no tiene que entorpecer ni alcahuetear este proceso. Hemos dicho desde el primer momento que no vamos a votar jamás a favor de la impunidad y creemos que esa es la postura correcta y la respuesta que necesita el país. En el caso del expresidente Rafael Correa y de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, la Asamblea respondió a la Corte Nacional que esos pedidos eran improcedentes al ser exfuncionarios. El gobierno argentino enfrentó esta tarde protestas sindicales contra el primer paquete de medidas anunciado por el presidente de ese país, Javier Milei, con apenas 10 días en el poder. El Ministerio de Seguridad había advertido con reprimir y retirar las compensaciones sociales a quienes cierren las calles. Pedro Jiménez con el reporteo. Buenos Aires fue el centro de las protestas. Desde las 2 de la tarde, grupos de manifestantes se congregaron para avanzar hasta la Plaza de Mayo, junto a la Casa Rosada, sede del gobierno. Había prohibición de cerrar calles e impedir la circulación vehicular, y solo se permitía la presencia de manifestantes en las aceras, aunque llegado un momento, la elevada participación hizo imposible mantenerlos dentro de esos límites. La fuerza pública tuvo bloqueados los accesos a la plaza. Había un ambiente tenso y a ratos hubo enfrentamientos. 2 personas fueron detenidas a lo largo de la jornada y las manifestaciones que se habían extendido a otros puntos de la ciudad continuaron. Los grupos sindicales más fuertes, como el denominado Polo Obrero, fueron los organizadores de la protesta en contra del duro recorte en el gasto público anunciado por Milei y la devaluación de la moneda, con la que los salarios y bonos de ayuda perdieron la mitad de su poder adquisitivo de un día para otro. Rechazaron además las disposiciones del gobierno de quitar los beneficios sociales a quienes cierren calles y carreteras. Las manifestaciones de hoy fueron motivadas por las medidas del gobierno de Milei, pero cada 20 de diciembre, desde el año 2001, en Argentina hay marchas para recordar a las 38 víctimas mortales de las protestas contra el expresidente Fernando de la Rúa, que terminaron obligándolo a renunciar.
Al final de la tarde las marchas se disolvieron y esta noche Javier Milei, en un mensaje a la nación, se va a referir a un mega decreto para la desregulación de la economía, simplificación de trámites y una serie de reformas adicionales. Habrá nuevas leyes y modificaciones en otras que necesitan aprobación del Congreso como parte de su programa de grandes cambios estructurales para sacar al país de la crisis. En Chile, 55 empresarios fueron detenidos e imputados por el fraude fiscal más grande en la historia de ese país. Se trata de una estafa para no pagar impuestos por $275 millones. Ileana Suárez con más de ese caso. Uno a uno fueron detenidos por efectivos de la policía 55 supuestos empresarios, colaboradores y testaferros de 6 organizaciones que en conjunto ejecutaron el mayor fraude tributario en la historia judicial chilena. Allanaron 86 domicilios, en los que además incautaron 22 vehículos de alta gama y otros 343 autos con prohibición de ser vendidos. Hallaron relojes, armas, municiones y dinero en efectivo. La investigación inició en 2016 y reveló que los detenidos emitieron más de 100.000 facturas falsas a través de 340 contribuyentes y crearon compañías pequeñas de construcción, exportación y otros servicios para eludir el pago de impuestos. Desde el 2014 hasta el 2020, los implicados en este fraude se organizaron bajo 6 bandas para desarrollar los diferentes delitos de fraude al fisco. Uno de estos grupos, cuyo cabecilla era José Antonio Páez, desarrolló 16 sociedades que emitían facturas falsas a empresas a cambio de una comisión, las que además se sumaban en los registros contables y así rebajaban los costos tributarios. Este mecanismo se repetía en cada una de las organizaciones y así evadieron un pago equivalente a $275 millones. Los 55 detenidos enfrentan penas de hasta 15 años de prisión. El IES archivó el proceso para implementar un sistema de agendamientos de citas médicas que acorte la espera. Conseguir un turno con especialistas sigue demorando meses. Carlos Delgado conversó con varios afiliados. La esperanza de acortar los tiempos para tomar un turno en la seguridad social se diluyó. En agosto, el IES anunció que contrataría un software para gestionar citas con el que pretendía dar agilidad al sistema. Este miércoles, mediante un comunicado, anunciaron que el proceso se declaró desierto y archivado. Agregaron que la decisión no responde a ninguna presión mediática. Esto porque trascendió que una empresa a la que el IES ya le había cancelado el servicio por irregularidades cometidas quería quedarse nuevamente con el contrato. El concurso de subasta electrónica para el sistema de agendamiento de citas ingresó al Servicio Nacional de Contratación Pública Sercop el pasado 16 de mayo. La adjudicación debió darse en octubre, pero se frenó por reclamos de 2 empresas postulantes. El IES tiene 2 formas de agendar citas, por medio del call center y la otra de forma presencial. El problema, según reportan los afiliados, son los tiempos de espera. 3 meses. 3 meses, ¿por qué especialidad? Por ejemplo, para ginecología, para traumatología. Porque no hay, está ocupado, ya está lleno la agenda. Yo he estado aquí desde mayo. Es como se dice, esto es un vía crucis, le digo. Por ahora no se conoce si se planteará otra estrategia para reducir los tiempos de espera. El IES genera 3.000 turnos diarios. Y Eduardo Peña Hurtado presidirá el Consejo Directivo del IES. Fue posesionado hoy en la Superintendencia de Bancos. Es empresario y estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Guayaquil entre el 2010 y el 2014. Él reemplazará a Alfredo Ortega, designado por el expresidente Guillermo Lasso. Entre los problemas estructurales que debe enfrentar está la falta de liquidez para el pago de pensiones. El ministro de Transporte, Roberto Luque, identificó en el espacio de entrevistas Contacto Directo 20.000 puntos críticos en las carreteras debido a daños. Sin embargo, no hay dinero para rehabilitarlas. Ahora, ¿qué opciones se plantean? Diego Cuenca lo explica en el siguiente informe. La red vial nacional tiene 42.670 kilómetros y el 45% de esas carreteras están en mal estado.
El Ministerio de Transporte detectó que son 20.000 puntos críticos por fallas en el pavimento, en el talud, que se agravan con las lluvias que empezaron a incrementar su intensidad esta semana en el norte del país, pero no tiene el dinero suficiente para arreglarlas. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? 220 millones de dólares de un presupuesto prorrogado, de los cuales 160 millones ya están comprometidos. Con estos pocos recursos, lo que queda es gestionar recursos adicionales. Hay un crédito del Banco Mundial de 150 millones de dólares que estamos terminando de gestionar. Con ese crédito se va a poder comprar maquinarias y puentes Baileys. Hasta este miércoles son 32 carreteras las afectadas, 6 de ellas cerradas y el resto parcialmente habilitadas, en 12 provincias, principalmente de la Amazonía. Y como el dinero no les alcanza, la opción es tener inversión privada. Pero antes necesitan comprar medidores de tráfico para saber cuáles son las vías que deben concesionar. Incluso analizan qué pasará con los subsidios en los peajes, porque el Estado paga 56 centavos por cada carro liviano. Son 200 millones de dólares entre mediados de 2022 al 2023. Y eso quiere decir que nuestro modelo actual no necesariamente está funcionando tan bien, porque en lugar de que el concesionario reciba esos fondos y los empiece a mantener o a gastar en el mantenimiento de la vía, nosotros después de unos años como Estado tenemos que condenar deuda y pagar. La autoridad agregó que están realizando un listado de proyectos viales que estén listos para ejecutarse y priorizar esas obras. Pastaza y Santa Elena están bajo análisis para construir 2 cárceles del Plan Fénix, según la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Más de sus declaraciones con Bessie Granja. Poco a poco se van conociendo más detalles del Plan de Seguridad Fénix. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, detalló que Santa Elena y Pastaza serán las primeras localidades donde se construirán 2 cárceles, donde se implementará el nuevo sistema penitenciario. Pero aún no es una decisión final porque tendremos que construir, ojalá se avance el tiempo para cárceles intermedias, si no tendremos que tener una o algunas de máxima seguridad. Palencia también se refirió a la construcción de cuarteles intermedios con el nuevo modelo de gestión de las unidades policiales. Esta fue una promesa hecha en octubre de 2022 por autoridades del gobierno anterior. Se está articulando ya con Durán. Hemos obtenido, por ejemplo, haya una donación de un espacio físico donde aspiramos la construcción de un cuartel intermedio. Y digo aspiramos porque todo tiene que ver con los fondos que podamos conseguir. En el país actualmente hay 1.586 UPC con un promedio de 20 policías en cada una. Un estudio determinó que se requieren 26 cuarteles intermedios cuya ejecución tiene un costo aproximado de 170 millones de dólares. La ministra no dio plazo sobre cuándo se concretarán todos estos proyectos. Recalcó que esto ocurrirá si consiguen recursos. De gobierno, señor comandante general. El Niño ya no será fuerte en Ecuador. Los especialistas aseguran que las lluvias más intensas llegarán entre enero y febrero del próximo año. Pero, ¿qué frenó a ese fenómeno? Diego Cuenca con la explicación. La presencia del fenómeno del Niño en Ecuador se declaró el 18 de septiembre, pero en noviembre el Instituto Oceanográfico de la Armada detectó que en el norte del país apareció un fenómeno llamado anticiclón del Pacífico. Son fuertes vientos que hicieron que las aguas cálidas y nubes que generan lluvias se queden entre la frontera de Ecuador con Colombia e impiden su desplazamiento hasta el sur del país. Ese evento natural frenó a El Niño, que ahora es considerado leve o moderado. Cuando los vientos se debiliten, eso prácticamente es cuestión de 2-3 días, bajará de inmediato y empezarán las lluvias. Es importante destacar que se descarta completamente un evento de esa categoría, o sea, un evento extremo o fuerte como el 97. Los especialistas que integran el comité ERFEN, que estudia el comportamiento del fenómeno, indican que el pronóstico cambió y ahora las precipitaciones con mayor fuerza caerán entre enero y febrero. Si Guayaquil llueve, diga usted, 1.000 milímetros en 3 meses, va a llover 1.500 milímetros de lluvia. Miren. Por ahora las provincias amazónicas y del norte son las que están soportando tormentas eléctricas y precipitaciones que han superado los valores normales de lluvias, como en Manabí y Esmeraldas.
El gobierno mantiene las negociaciones con los industriales para ahorrar electricidad y plantea reformas legales urgentes. Sin embargo, el gremio espera respuestas a sus pedidos. Dos temas están sobre la mesa de diálogo entre los industriales y el Ministerio de Energía: la reducción del precio de la tarifa eléctrica nocturna para el sector y ampliar el límite de autoabastecimiento que impone la ley. Sobre el primer punto, industriales y la Agencia de Regulación y Control de Energía trabajan en conjunto para buscar mecanismos que permitan a las grandes industrias beneficiarse de una reducción del costo de la energía nocturna, porque actualmente la pagan a precio sin subsidio. Sí hubo la eliminación del incentivo en la tarifa nocturna, y durante este mes la Agencia de Regulación está preparando el mecanismo a través del cual se establecería la forma en la cual los industriales podrían acceder a este incentivo. La idea es que puedan acceder a una tarifa reducida tras cumplir una meta de ahorro energético o por la introducción de sistemas de eficiencia energética en sus procesos de producción. El otro tema corresponderá a una reforma legal. El gobierno ofrece que por esta vía se permitirá la inversión privada en generación eléctrica, que actualmente no es posible. Además de que el tope para la generación destinada al autoabastecimiento está en 2 megavatios. Por eso el gobierno analiza dos opciones: permitir que las industrias entreguen la energía que producen en paquetes separados de hasta 2 megavatios, o que tengan clientes específicos a quienes les puedan vender la electricidad que requieran sin un límite de capacidad. La idea del gobierno es alcanzar hasta enero un acuerdo sobre los dos temas con los industriales que permita una reducción adicional del consumo eléctrico del país. A la medianoche se cierra el plazo para que las empresas entreguen sus propuestas de generación eléctrica de emergencia para el Ecuador. El Ministerio de Energía ya ha recibido varias opciones. Algunas impulsan la instalación en algo más de un mes para aliviar el déficit, que es de 650 megavatios. La intención del gobierno es contratar generación para los próximos 18 meses, que se instalaría en las subestaciones de las esclusas Salitral y Trinitaria en Guayas, alcanzando costos mucho menores que la electricidad que el Ecuador importa de Colombia. Estados Unidos intercambió prisioneros con Venezuela. La administración Biden liberó a Alex Saab, un empresario acusado de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro, a cambio de la excarcelación de 36 prisioneros en Venezuela, entre ellos 10 estadounidenses. Ahí está, Alex Saab. Alex Saab, aliado clave del gobierno venezolano, llegó este miércoles a Caracas tras abandonar la cárcel en la que estaba detenido en Miami por un canje de prisioneros con Estados Unidos. Fue recibido por sus familiares y por la primera dama Cilia Flores en el aeropuerto y luego trasladado al Palacio de Gobierno, donde lo atendió el presidente Nicolás Maduro, quien celebró su regreso en una transmisión en vivo. Saab es un empresario colombiano nacionalizado venezolano que fue detenido en 2020 en Cabo Verde, solicitado por las autoridades estadounidenses por el desvío de $350 millones en una trama de corrupción. Además, es acusado de ser el principal testaferro de Maduro. Fue extraditado a Miami en 2021 y desde entonces el régimen madurista había intentado negociar su liberación, que finalmente se dio este martes, a cambio de que Venezuela libere a 36 prisioneros. Hoy 10 estadounidenses que han estado detenidos en Venezuela fueron liberados y vuelven a casa, dijo el presidente Joe Biden. Entre los norteamericanos liberados hay 2 exmarines acusados de participar en una fallida incursión militar que tenía como objetivo derrocar a Maduro. Por su parte, los 26 venezolanos excarcelados estaban detenidos por razones políticas. La entrega de estos prisioneros a cambio de un aliado clave de Maduro es parte de las negociaciones de la administración Biden con el gobierno venezolano, que también incluyen el levantamiento de sanciones a cambio del compromiso de unas futuras elecciones presidenciales libres. Grupos de defensa de los migrantes denuncian que más de 1.000 familias que han cruzado la frontera fueron separadas mientras eran procesadas. Esto pese a que la justicia de Estados Unidos prohibió esta práctica por 8 años. Ileana Suárez con los detalles. Las separaciones de familias ocurren en las oficinas de aduanas y protección fronteriza en San Diego, California.
donde un grupo es liberado hacia la calle y el otro es retenido entre los muros fronterizos. Esto con el fin de reducir la cantidad de personas dentro de las instalaciones. Así lo denuncian varios grupos a favor de los migrantes que han enviado una carta a Washington en la que aseguran que 1.100 familias han sido separadas desde septiembre mientras eran procesadas. De estos casos, 1/3 son parejas casadas, como ocurrió con un migrante boliviano que fue liberado en el centro de tranvías de San Isidro. Volvió a las oficinas de aduanas diariamente por 6 semanas buscando a su esposa, pero ella ya estaba en Texas bajo custodia. Había sido transferida sin que él lo supiera. El pasado 8 de diciembre, la justicia de Estados Unidos prohibió la separación de familias migrantes en la frontera con México por un periodo de 8 años, lo que impide la reactivación de la llamada política de tolerancia cero, implementada bajo la administración del expresidente Donald Trump, que llevó a la separación de más de 5,000 niños de sus padres. También se ordenó la reunificación de los menores, lo que desencadenó una intensa búsqueda, puesto que muchos se encontraban dispersos en albergues. La Casa Blanca rechaza una nueva ley antimigrantes aprobada por Texas por ser demasiado extrema. La norma, que entrará en vigencia en marzo, permitirá a las autoridades locales arrestar a indocumentados y da capacidad a los jueces de emitir órdenes de expulsión. 3 altos ejecutivos de condados del estado escribieron una carta al presidente Joe Biden instándolo a impedir que la ley entre en vigencia, citando preocupaciones sobre la constitucionalidad de la medida. La aplicación de las leyes de migración normalmente es competencia del gobierno federal, no de los estatales. De esta manera. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema de Colorado decidió que Donald Trump no puede estar en la papeleta electoral de ese estado en 2024. Lo acusan por la violencia desatada el 6 de enero de 2021, que terminó en vandalismo y el asalto al Capitolio. Los magistrados aplicaron una ley muy antigua y casi olvidada, dando paso a un hecho sin precedentes en ese país que podría complicar las aspiraciones políticas de Donald Trump. Reporta Pedro Jiménez. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta varios cargos federales relacionados con la violencia desatada en el Capitolio por supuestamente haber alentado a sus seguidores a asaltar la sede legislativa el día de una sesión crucial para confirmar el triunfo electoral de Joe Biden. Mientras que por el mismo caso, la Corte Suprema del Estado de Colorado ha sentenciado que Trump queda descalificado para integrar la papeleta electoral en ese estado. Los demandantes invocaron un artículo de 1868 de la Cuarta Enmienda a la Constitución tras la Guerra Civil, según la cual ninguna persona podrá ser presidente si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma. Y es la primera vez que se aplica para dejar fuera a un candidato, pues en el pasado los tribunales han sido reacios a actuar contra esas demandas. Poco después de emitida la sentencia, Donald Trump participó en un acto público en Iowa, pero no habló sobre el caso. Aunque la comunicación de su campaña dijo que recurrirán a la Corte Suprema de los Estados Unidos para revertir la decisión del estado de Colorado, donde además pueden apelar solo hasta el 4 de enero, pues desde el día siguiente quedarán definidas las candidaturas que pueden presentarse a las elecciones primarias. Colorado representa 6 votos electorales. Trump perdió en ese estado tanto en 2016 como en 2020, por lo que no sería determinante para el resultado en 2024, pues Trump participaría igualmente en 49 de los 50 estados. Pero de confirmarse la sentencia, podrían aparecer nuevas demandas bajo el mismo argumento de insurrección en estados con mayor peso electoral, complicando ahí sí las aspiraciones presidenciales de Trump. En China, la cifra de víctimas por el terremoto asciende a 131, según el último recuento oficial. Los rescatistas trabajan por segundo día con temperaturas nocturnas por debajo de 0 grados. 113 personas murieron en Gansu y otras 18 en la vecina Qinghai tras el sismo de poca profundidad del lunes.
Entre las bancadas legislativas habría consenso para aprobar en segundo debate que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía contra el crimen organizado. Es una reforma constitucional que no alcanzó a ser aprobada en el anterior periodo, como lo informa Patricio Díaz. La reforma constitucional plantea que las Fuerzas Armadas puedan apoyar de manera complementaria a la policía en la lucha contra el crimen organizado. La asamblea anterior trató el texto en primer debate y aunque el informe para segundo debate debía tramitarse hasta el 16 de mayo, la muerte cruzada impidió que se llegue a la sesión definitiva. Con la nueva asamblea los plazos se retomaron y el presidente del legislativo puso el tema en el orden del día y se tratará este jueves en la mañana. El proponente será el nuevo presidente de la Comisión de Enmiendas, Otto Vera. Explica que el procedimiento para ese respaldo debe partir de una solicitud de la policía, que luego será analizada por el Consejo de Seguridad Nacional. El texto dispone que el apoyo complementario se ceñirá a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, de personas y delitos asociados a grupos delictivos organizados. Tendrá además un tiempo máximo de 60 días con una renovación por 30 días más. Las bancadas mostraron respaldo al cambio constitucional bajo las condiciones del informe para segundo debate. Si la Asamblea aprueba la reforma, la Constitución dispone que en 45 días debe realizarse un referéndum de aprobación. Metástasis, la infiltración narco. Javier Jordán, nombrado en los chats del caso Metástasis, anunció una demanda contra la fiscal Diana Salazar por sus declaraciones en la cadena estadounidense CNN. Además, según las conversaciones reveladas por la fiscalía, Jordán le pidió al narco Leandro Norero que ataque a periodistas de 3 medios de comunicación. Paul Romero detalla a cuáles. Este miércoles, Javier Jordán, quien según la fiscalía sería el administrador de los bienes del fallecido narcotraficante Leandro Norero, presentó ante la justicia de Florida, Estados Unidos, un escrito para pedirle a la fiscal Diana Salazar que se retracte por unas declaraciones en la cadena CNN previo a demandarla por una supuesta difamación. En el documento firmado por su abogado Ricardo Díaz, señala que la fiscal durante la entrevista le involucró en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La fiscal le respondió en la red social X: nuevos intentos de amedrentamiento que no sorprenden. Es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el caso Metástasis que Fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo. Esta petición de Jordán fue considerada por la Fiscalía como una amenaza y aclaró que seguirá la investigación. Es más, que ya solicitó una audiencia de vinculación para las personas que huyeron del país. En los chats del caso Metástasis existen conversaciones de Jordán, quien le pidió a Norero que realice atentados en contra de los periodistas que publicaron denuncias en su contra por su presunta participación en una red de corrupción en la venta de insumos médicos durante la pandemia. Dale a una periodista como que fue accidente. A esa Sara Ortiz nadie más jode. Mira que yo jamás he pedido nada, pero ando es arrecho. Y un par de periodistas. Salió Pablo Escobar. Sara Ortiz, Gabriel Martínez, uno de Coavisa, uno de Teleamazonas. Tendrán que pensar bien lo que hablan. Respecto a las acciones legales, no es la primera vez que Jordán contraataca en el campo judicial a quienes le investigaron. Además, Javier Jordán le pidió ayuda al narco Leandro Norero para callarle al entonces asambleísta Fernando Villavicencio. En los chats revelados por la Fiscalía se habla del seguimiento que le hicieron por las denuncias en su contra. Javier Jordán, quien sería el administrador de los bienes del asesinado narcotraficante Leandro Norero, según la investigación de la Fiscalía, pidió ayuda para callar al entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. La conversación ocurrió el 10 de junio de 2022. Jordán le escribió: Ñaño, nunca te he pedido un favor. ¿Puedes resolver lo de este Villa? Ñaño, ¿tú crees que es prudente ese man con todo esto? Pero vamos, ¿quién dijo miedo? Dame los datos que más pueda. Ñaño, se metió con mis hijas, con mi mamá, con toda la familia. De una, Ñaño. Ya te consigo lo que más pueda. En esos días, Villavicencio publicó una foto en donde aparecen en una piscina en Miami Javier Jordán y Ronnie Aliaga, ex asambleísta del correísmo, entre otras personas, a quienes denunció de ser parte de una organización delincuencial vinculada a hechos de corrupción en el sector público.
En otra conversación, Jordán le dice a Norero que Villavicencio le está dando como bombo en fiesta y le remite las publicaciones en redes sociales, entre ellas la foto de la piscina. Según la fiscalía, Norero mandó a seguir a Villavicencio y tuvo colaboración de alguien en el sistema del EQ 911 que le reportaba su ubicación por intermedio de su teléfono celular. Además, enviaron a una persona a vigilar su casa, quien rondó el predio disfrazado de vendedor de caramelos. Así consiguieron información sobre todos sus movimientos en Quito, si lo hacía con seguridad y cómo se desplazaba a otras ciudades. Villavicencio investigó a Jordán y Norero en la Comisión de Fiscalización hasta que la asamblea fue disuelta. El 9 de agosto de este año fue asesinado en Quito después de una concentración por su candidatura presidencial. 3 estudiantes y el padre de 2 de ellos fueron secuestrados cuando iban en un bus escolar a un centro educativo de Quevedo, provincia de Los Ríos. Las víctimas fueron atacadas a tiros mientras iban a bordo del carro. Odette Camacho informa detalles de lo sucedido. El secuestro ocurrió en la vía Quevedo-Valencia al ingreso del sector Cañalito en Los Ríos. Eran las 6:55 de la mañana de este miércoles cuando, según testigos, los delincuentes a bordo de 3 camionetas interceptaron al bus escolar y dispararon contra 2 ventanas y la carrocería. Luego bajaron al conductor y a sus 2 hijos de 12 y 10 años y otro niño de 10 que usaba el transporte como expreso. Yo escuché nomás los disparos, yo pensaba que eran fosforitos, eran tupacasas que estaban tirando porque estaba distraído adentro. No le presté mucha atención, ¿no? ¿Y eso qué eran? Eran los disparos, yo pensando que eran los fosforitos. El conductor llevaba a los niños a un plantel en la parroquia San Camilo, sur de Quevedo. Estaba a 4 minutos del lugar cuando los secuestraron. Los familiares denunciaron el hecho en la Fiscalía de Quevedo, mientras la Policía Nacional señaló mediante su cuenta X que el caso es investigado por unidades especializadas. Luego del rapto, agentes se ubicaron en los exteriores del centro educativo, que a partir de mañana se acogerá a clases virtuales. Con este son 5 planteles en esa modalidad en Quevedo por la inseguridad. Colin Armstrong, el ex cónsul del Reino Unido, fue liberado luego de 4 días secuestrado. Fue hallado en Manabí, donde 9 personas, 3 con antecedentes penales, fueron detenidas. Bessie Granja actualiza este caso. Fue a las 23:50 de este martes que la policía localizó en la vía a Rocafuerte, en Manabí, al cónsul honorario del Reino Unido, Colin Armstrong, quien fue secuestrado la madrugada del pasado 16 de diciembre, junto a su pareja sentimental, confirmaron las autoridades. Ambos estaban en una hacienda del cantón Baba, en la provincia de Los Ríos. Según la policía, fue su presión de haber identificado quiénes eran los captores, un extranjero y 8 ecuatorianos, lo que los obligó a dejarlo en libertad tras la ejecución de 30 allanamientos. La policía confirmó que la banda tuvo como objetivo secuestrar a las 2 víctimas. Una de ellas es la mujer, quien fue liberada este sábado y puesta a buen recaudo. Específicamente la señorita colombiana fue abandonada al interior de una de las urbanizaciones de San Borondón. Estuvo puesto un chaleco con presuntos artefactos explosivos que luego de que fue identificado, individualizado y neutralizado por los grupos de intervención y rescate, se estableció que efectivamente era una simulación de explosivos. El tipo penal que se investiga en contra de las 9 personas es el secuestro extorsivo. Esta investigación fue liderada por la Fiscalía General del Estado. 2 reclusos de la cárcel de Cotopaxi fueron recapturados minutos después de su fuga. Ocurrió durante un operativo donde también hallaron armas, droga, municiones y licor que intentaban ingresar a la prisión, informa Patricio Viera. Eran las 8 de la noche de este martes cuando la policía penitenciaria recibió la alerta de un vehículo todoterreno estacionado a 50 metros de la cárcel de Cotopaxi. 8 agentes intentaron acercarse al carro, pero los ocupantes aceleraron. 100 metros más adelante, 4 patrulleros lograron neutralizarlo en la vía que conduce a Saquicilí. Dentro estaban el conductor y 2 personas más. Llevaban en la cajuela 2 maletas que habrían intentado ingresar a la prisión. 25 policías acordonaron la zona, 200 metros a la redonda, mientras 5 agentes de la unidad antiexplosivos revisaron el equipaje. Un arma de fuego tipo Glock, un arma de fuego tipo Beretta, un arma larga tipo fusil, 235 municiones calibre .380,
una alimentadora con 15 cartuchos calibre 223, 50 cargas explosivas el Mulnor 300 de 125 gramos cada uno, 20 bloques, que es pasta base de cocaína con un peso de 20 kilos aproximadamente. La fiscal Margarita Díaz indicó que 2 de los ocupantes del vehículo eran reclusos que minutos antes habían escapado de los pabellones de mínima y máxima seguridad. Según Hugo Arroyo, comandante de la policía en Cotopaxi, los 2 reos huyeron por el pabellón de mujeres. Durante el operativo, que concluyó a las 2 de la mañana, se observó un dron sobrevolando la cárcel por 3 minutos y que no pudo ser paralizado por la policía. Galápagos es considerada la gasolinera del Pacífico. Frente a las islas, las lanchas rápidas con drogas se reabastecen de combustible. En el operativo más reciente, 1.200 galones fueron decomisados y 6 personas detenidas. Mirlen Ochoa acompañó a los uniformados. Marinos armados con fusiles realizaron el operativo a 432 kilómetros al sur de San Cristóbal en Galápagos. Dentro del barco había 69 bidones con 1.242 galones de combustible. La Armada presume que se trata de una gasolinera flotante, pues tenía cantidad suficiente para reabastecer a 3 lanchas rápidas que pasan por la zona con droga. Esta embarcación salió de Jaramijó y Manabí. Los 6 tripulantes fueron aprehendidos porque no tenían permiso para navegar con esa cantidad de combustible, cuya procedencia no pudieron justificar. Galápagos es considerada como la gasolinera del Pacífico para el tráfico marítimo de cocaína, según la policía. Los traficantes usan el área de las islas para hacer puntos de reabastecimiento de combustible, pues las investigaciones han determinado que el 90% de la gasolina sale en barcos desde Manabí o Santa Elena. A 500 kilómetros del continente, los narcos instalan la primera estación flotante. La segunda a 360 kilómetros al sur de San Cristóbal. El tercero a 700 kilómetros al oeste de la isla Isabela y el último a 1.300 kilómetros del sur de México. Una extensa área por lo que Ecuador cuenta con convenios internacionales. Con información de Estados Unidos, Colombia, Perú, donde se tiene información, la Armada del Ecuador ha destacado los medios de esta región. Pero también hay combustible que sale desde las islas. María tiene 2 embarcaciones, una de ellas destruida. Aún así, su cupo de gasolina sistemáticamente era robado. Puso la denuncia. Que habían cogido el nombre de la embarcación para poder comprar combustible para hacer tráfico, porque compraban cierta cantidad y después ponían en el cardec que compraban otra cantidad. Con la matrícula, por favor. El capitán del puerto de San Cristóbal mencionó que hace un año identificaron otros 7 casos. Presumen que existe un tráfico de hormiga, es decir, que en pequeñas cantidades el combustible es almacenado para luego llevarlo a alta mar. Se está comprando el combustible de forma lícita y salen de aquí de forma lícita. Ya el tema es el poder verificar en alta mar que realmente lo usen para la actividad que están indicando. Por eso el combate a este delito es en el mar, entre el límite marítimo ecuatoriano e internacional, por donde huyen los traficantes. El microtráfico es otro problema en Galápagos, donde no hay centros de rehabilitación y los ciudadanos no tienen dinero para pagar tratamientos en el continente. Mañana lo abordamos en Televistazo. Hoy, a las 19:18, llegó a la Asamblea Nacional el segundo proyecto de ley económico urgente del gobierno de Daniel Noboa. Se trata de una reforma energética que modificará los límites de autogeneración y estaría encaminada a permitir la inversión privada en proyectos de generación eléctrica. Se la titula como Ley Orgánica de Competitividad Energética. Consta de 20 artículos y 10 disposiciones adicionales. El Parlamento ahora tiene 30 días para tramitarla. Ley económica. ¿Cómo queda el parche? $100 millones mensuales proyecta recibir el gobierno desde enero tras la aprobación de la Ley de Eficiencia Tributaria. Además, se advierte un ligero descenso en la recaudación por incentivos que no constaban en el proyecto original.
Luego de los ajustes de la Asamblea Nacional a la Ley de Eficiencia Tributaria, las expectativas de recaudación también se sinceran. El viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, lo exponía. Cuando nosotros enviamos el proyecto de texto original, la expectativa de recaudación por los cambios en materia tributaria, sin incluir las autorretenciones, eran de alrededor 832 millones. El día de ayer conversábamos con el Servicio de Rentas Internas y ellos nos comentaron que el incentivo al sector turismo iba a bajar un poco esa recaudación neta esperada. Se calcula que podrían ser unos 30 millones de dólares, por lo que la expectativa final de recaudación quedaría en 800 millones. Ahora, en lo que se refiere al flujo mensual que recibirá la caja fiscal por las autorretenciones que ejecutarán los 499 grandes contribuyentes, allí la proyección se mantiene. La expectativa en flujo de caja era de alrededor de hasta 100 millones de dólares por cada mes. En Guayaquil también se indicó que al gobierno sí le preocupa el déficit fiscal y que por ello están trabajando en un programa con el que aspiran a reducirlo de 6 a 2 puntos del Producto Interno Bruto. Este plan tiene 4 patas: sostenibilidad de las finanzas públicas, garantizar la prestación de los servicios públicos, trabajar en la estructura de ingresos y gastos para garantizar una distribución equitativa y habilitar todos los mecanismos que fomenten la atracción de inversiones y la generación de empleo. Con eso listo, irán ante los organismos internacionales de crédito a tratar de conseguir al menos 4.000 millones de dólares. Estamos armando un programa económico creíble para compartirlo con el Fondo Monetario y los otros multilaterales para hacia segundo semestre buscar tener un aval del fondo que nos permite reducir el riesgo país y tener acceso a mercados internacionales bastante más amplios de la restricción brutal que tenemos ahorita. El tipo de acuerdo que se buscará con el Fondo Monetario Internacional aún no lo tienen definido. Lo cierto es que el gobierno reconoce un alivio con la ley aprobada, alivio para un estado de la economía a la que identifican como un enfermo moribundo. Beneficios tributarios, autorretención del impuesto a la renta, un nuevo régimen para zonas francas y alianzas público-privadas son los pilares de la Ley de Eficiencia Económica. Adriana Bermeo describe la reforma. La Ley de Eficiencia Económica tiene por objetivo general el impulso inmediato del empleo, el incremento de la recaudación y el incentivo a la inversión, así se explica en la justificación del documento. La aprobación de la propuesta enviada por el Ejecutivo implica la reforma de 11 leyes, entre ellas Código Tributario, Ley de las Finanzas Públicas y Código de la Producción, Comercio e Inversiones. Las reformas se sostienen en 3 pilares. Tiene 2 apartados. 1. Recaudación por la remisión de intereses y multas y la autorretención del impuesto a la renta de los grandes contribuyentes. 2. Incentivos para el sector de la construcción con la devolución del IVA, para las empresas privadas que destinan recursos a entidades sin fines de lucro y para los negocios populares con la condonación de obligaciones. Los operadores y usuarios que cumplan actividades comerciales en zonas francas gozarán de una tarifa de 0% de impuesto a la renta y del 15% fijo a partir del 5º año. Bienes, materias primas y maquinarias que ingresen del resto del mundo a estos espacios se considerarán fuera del territorio ecuatoriano, por lo que estarán exentos del pago de todos los impuestos locales. Con estos beneficios se proyecta la generación de 180.000 empleos directos e indirectos. Con el nuevo sistema se firmarán contratos a largo plazo por hasta 40 años con empresas nacionales o extranjeras para financiar obras que el Estado no puede pagar. El aporte de la empresa privada puede ser parcial o total. En cada caso se establecerán cláusulas para evitar la privatización. Mucha atención porque desde hoy las compras superiores a $500 no se pueden pagar en efectivo. La ley económica que ya está en vigencia obliga a utilizar métodos de pago bancarizados. Diego Puente con la explicación y los otros mecanismos de transacción. Cualquier compra superior a $500 no podrá pagarse en efectivo. Desde este miércoles, las compras mayores a ese monto deberán realizarse de forma obligatoria mediante giros, transferencias, tarjetas de crédito y débito.
cheques o cualquier otro medio de pago electrónico de cualquier institución del sistema financiero. Antes se establecía que los pagos por compras superiores a $1,000 no podían realizarse en efectivo. ¿Qué es lo que se busca con eso? Un tema para formalizar la economía, es decir, en estos pagos pequeños que a veces se hacen o se los conoce también al menudeo. Por el otro lado, incrementar el tema de bancarización, dar mayor oportunidad a que las personas utilicen servicios financieros y, lógicamente, brindar también un tema de seguridad. Apenas el 23% de la población ecuatoriana está bancarizada. Ecuavisa consultó con los asambleístas que tramitaron la ley para conocer sobre qué pasará con las personas que no tienen cuentas en bancos, cooperativas o mutualistas. Respondieron que esa consulta específica no fue tratada en los debates y creen que esa situación deberá ser normada en un reglamento a la ley que debe emitir el presidente Daniel Noboa. En la norma no se establecen sanciones para quienes usen efectivo por compras mayores a $500, pero sí se indica que solo con el uso de los medios de pago mediante el sistema financiero justificará la deducción del impuesto a la renta o permitirá el acceso a créditos tributarios. La Asociación de Municipalidades del Ecuador exige al gobierno que pague $168 millones en los próximos 8 días para los cantones pequeños. Esto representa el valor de décimos y también por obras preventivas por el niño. Adriana Bermeo asistió a la reunión. $900 millones es la deuda que mantiene el gobierno con los municipios. Hasta el momento se ha cumplido parcialmente con las transferencias ofrecidas por el Ministerio de Economía. Entre lunes y hoy se han asignado $45 millones correspondientes a septiembre. Los alcaldes de los 70 municipios más pequeños participaron este miércoles de un comité ampliado en el que plantearon 2 exigencias al gobierno. 1. Que se cumpla dentro de los próximos 8 días con el pago de $168 millones de las asignaciones de octubre. 2. Que el presidente Noboa convoque a una reunión con los 221 alcaldes del país. Que si no se cumple por parte del Ministerio de Economía y Finanzas las transferencias diarias de $20 millones, los alcaldes han propuesto que nos movilizaremos. Para los municipios con menos de 50,000 habitantes que dependen en un 75% de los desembolsos del gobierno, las necesidades más urgentes por cubrir con los depósitos de octubre son el pago de décimos de funcionarios públicos y obras de prevención ante la llegada del fenómeno del niño. Pero son obras que se tienen que pagar, las planillas se tienen que pagar y todo eso de una u otra forma está paralizado. En un documento que será entregado este jueves al presidente Noboa en Cuenca también se plantea como mecanismo de pago el canje de deuda con el Banco del Estado y una revisión al precio de los combustibles que compran las municipalidades para vehículos y maquinaria. El devenir simio del artista Washington Guayasamín se expone en Guayaquil. La muestra forma parte de la 16ª edición de la Bienal de Cuenca. Estefanía Arias con las imágenes. Los protagonistas de estos cuadros son los simios. A eso se debe el nombre de esta muestra, el devenir simio, que se inauguró en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Es la primera exposición individual del artista quiteño Washington Guayasamín en el puerto principal. Cuenta que se inspiró en la literatura para crear estas pinturas. Los textos de Kafka, en donde Kafka habla sobre un cuento que se llama El Proceso, donde el ser humano va a capturar a un simio, a un mono, y lo va educando, lo va transformando. Son 26 piezas en las que momentos inusuales forman parte del relato. Una serie que comenzó a pintar en 2015, utilizando como técnica el dibujo, la acuarela y la tinta. La muestra también es parte de la edición 16 de la Bienal de Cuenca. Por eso el director de este evento, Hernán Pacurucu, fue el curador. La exhibición estará abierta al público de forma gratuita hasta el 31 de enero de 2024.